Ahí se ve, profe. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, fíjense, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Hasta ahora venimos viendo o estudiando causas de accidentes, perdón, causas de movimiento, por qué se mueven los objetos. Eh, Acá nosotros vemos una cajita que tiene una masa de 50 kilos y está en reposo, no se está moviendo, está quieta en el lugar. Así que Galileo primero, después Newton le dio forma final a toda esta explicación, o lo sintetizó o lo recolectó todo y lo armó en forma de ley, y rompió con reglas que venían de hace mucho tiempo, que eran erróneas o equivocadas, y ellos, mediante ensayos, Galileo y Newton, recolectando todos esos conocimientos, nos explican que todos los cuerpos tienen un estado de movimiento en la Tierra. Piense que nosotros estamos moviéndonos todo el tiempo, entonces se estudian los movimientos respecto a un punto de referencia. Si tomamos el suelo, la Tierra como punto de referencia, no hay movimiento si no cambia su posición en el tiempo. Entonces la caja que estamos viendo ahí estaría en reposo porque no cambia la posición en el tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, acá tenemos el relojito que nos muestra la velocidad en metros por segundo y nos está mostrando que está en cero. Quiere decir que mantiene la posición durante el tiempo que lo estamos observando, así que estaría para nosotros en reposo. Espérenme que voy a ponerle presente al compañero acá, si no después se me pasa, se me escapa. Ahí está. Bien, Damián, y ya te anoté por las dudas para que estés tranquilo. Ahí estamos. Esta condición se va a mantener eternamente hasta que haya algo que lo quite de esa situación. Newton dijo, para poder cambiarle el estado de movimiento, tengo que interactuar con ese cuerpo. Tenemos dos formas de interactuar con el cuerpo. Una es el contacto directo, y a esas se las llama fuerzas de contacto, y la otra es una interacción a distancia sin que haya contacto directo, que la llamamos fuerzas de campo. Nosotros ahora estamos estudiando las fuerzas de contacto, pero también existen las otras fuerzas de campo que se usan en instrumentos, se usan en muchas cosas. Si yo entonces ahora interactúo con el cuerpo, voy a poner al hombrecito a empujar, y lo que ustedes ven es que aplica fuerza, porque así lo llamamos a esa interacción, y lo que sucede es que el cuerpito comienza a aumentar su velocidad. Sintetizando esto, Newton nos dijo, cuando la fuerza neta, es decir, la suma de fuerza, que acá es igual a cero, tiene un valor, el cuerpo se acelera. Si acelera quiere decir que va a empezar a aumentar su velocidad permanentemente, y a eso lo llamamos aceleración. Ahora, si yo acelero el cuerpo y empieza a aumentar su velocidad, como vemos acá, pero dejo de aplicar esa fuerza, ¿qué sucede con el cuerpo? Se sigue manteniendo a velocidad constante.
Y esto lo determinó Galileo con sus ensayos. ¿Qué hizo Galileo? Empezó a tirar cuerpos para ver cómo caían. Y determinó que todos los cuerpos caían igual si no hubiese nada que lo modifique. Si hay algo que lo modifica, entonces tenemos un resultado distinto, pero si no hay nada que lo modifique, el cuerpo quedaría eternamente a velocidad constante. Y para poder sacarlo de esa condición, tengo que aplicar fuerza. ¿Está bien? Ahora, vimos también que los cuerpos se resisten al cambio. Y entonces acá voy a cambiar y les voy a compartir un videito que encontré el otro día. Fíjense este videito a ver qué ven acá. ¿Cómo explicarían esto físicamente? ¿O cómo lo explicarían lo que ven? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué me explica lo que están viendo? Un cuerpo cayendo en una red. La red absorbe la, la presión, no, la caída del cuerpo, pero a su vez deja como en suspensión las hojas. Bien, me gustó la explicación. ¿Y cómo explicaríamos ese fenómeno? ¿Cómo se llamaría? Fíjense, el cuerpo está cayendo, ¿sí? El cuerpo cae, pero las hojas están en reposo respecto a la red. ¿Están de acuerdo? El cuerpo cae, pero las hojas están en reposo. Ahora, cuando el cuerpo cae, le aplica fuerza a la red y le cambia su estado de movimiento. Ahora la red baja. La red estaba en reposo con las hojas y baja. Pero ¿qué pasa con las hojas ahí? Quedan en reposo. Las hojas parece querer o tener tendencia a mantener su estado de movimiento y no se mueven inmediatamente. Esto Newton lo explicó como resistencia al cambio del movimiento y le dio el nombre de inercia. Y entonces este videito trata de demostrar eso, cómo la interacción ya sucedió, pero las hojas tardan en caer porque tienen un pequeño retardo por inercia. Sí, acá lo estamos viendo en cámara súper lenta esto, y quizás si lo viéramos en cámara normal no llegaríamos con el ojo a distinguirlo, pero se ve claramente que no hay nada que sostenga las hojas y solamente se quedaron suspendidas porque tardan en caer por la inercia. Así que ese es el otro concepto que estamos viendo hasta ahora, que nos muestra que los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento y para sacarlo de ese estado de movimiento tengo que actuar sobre ellos. Nosotros llamamos fuerza a los elementos que actúan sobre el cuerpo y le cambian el estado de movimiento. Así que vimos, cuando la suma de fuerzas da cero, el cuerpo está en equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que está en reposo, como en este caso, o
va a estar moviéndose a velocidad constante, como en este caso. Y la única manera de cambiar eso es volver a interaccionar y cambiar la suma de fuerzas. Es decir, que la suma de fuerzas o la fuerza neta sea distinto de cero. Está bien, hasta acá vimos eso. Si tuviésemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre para determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta cajita, ¿qué haríamos? Dibujaríamos la cajita primero y sobre esta cajita dibujaríamos la fuerza. Hacia abajo vamos a tener siempre... perdón, no. Hacia abajo vamos a tener siempre el peso, actúa siempre perpendicular al suelo o a la tierra, y hacia arriba vamos a tener una fuerza que lo equilibra. Para que el cuerpo se mantenga en reposo, tiene que haber algo que lo equilibre. Bueno, a esta fuerza que lo equilibra es la reacción que hace el piso sobre la caja, debido a que la caja tiene un peso determinado, y a esa reacción la llamamos normal. Esta para nosotros sería la fuerza normal, y la que está hacia abajo la llamamos peso. De manera que si sumo las dos fuerzas sean iguales. Y las dos fuerzas iguales determinarían que está en equilibrio y el cuerpo no está ni subiendo ni bajando. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Genial. Entonces fíjense que si ahora yo pongo a empujar al hombrecito, entonces aplicaríamos una fuerza en este sentido, y ya en el eje X se produce un desequilibrio de fuerzas que haría que cambie el estado de movimiento de la caja. Si se estaba moviendo a velocidad constante, ahora pasó a moverse con aceleración, y si estaba en reposo, pasó a moverse con aceleración. Bien, esto ya entonces lo han entendido, no tiene más secretos. ¿Qué puede cambiar acá? Que me agreguen muchas fuerzas y tenga que trabajar más. Pero no hay nada que no se entienda entonces en este tema, y vamos bien. Ahora miren, quiero mostrarles otra cosa. Si yo pongo acá todos los valores y tengo al hombrecito y la caja en la misma condición que antes, y hago que empuje, ahí ven que el hombrecito está aplicando una fuerza, pero la caja no se mueve. ¿Cuánto leen de fuerza que está haciendo el hombrecito ahí? No veo mucho, pero 10, pues. No, 108. 108, bien. Bien. Sí, se ve chiquito, sí, pero no sé cómo se agranda esto. Puedo intentar hacer un zoom, pero después por ahí me voy a perder. Pero solo como referencia, o sea, la fuerza ustedes la ven aplicada, pero la caja no se mueve. Y eso entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo que está cambiando la situación anterior. En la situación anterior nosotros teníamos que cuando yo le aplico la fuerza del hombrecito, fíjense, aplico la fuerza y ya se empieza a mover. Ahora, en esta condición, le aplico fuerza pero no se mueve. Bien, los estudiosos de este tema dijeron, bueno, para que esto suceda, para que yo le pueda estar aplicando fuerza y no se mueva, tiene que haber otra fuerza.
porque si la condición es que la fuerza es la que modifica el estado y yo estoy aplicando fuerza y no se mueve, tiene que haber otra fuerza que esté equilibrando la situación y que entonces no me deje que el cuerpo se mueva. A esa otra fuerza se la llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Y entonces, miren, vamos a volver a poner porque quiero mostrarles primero todos los conceptos que están puestos en juego acá para que se entiendan. Después vemos cómo se calculan y todo eso, pero primero que se entienda que es la parte importante. Bien, ahí tenemos al hombre aplicando la fuerza. 62 newton, la caja no se desplaza. 112 newton y la caja sigue estando quieta. Y vamos a llegar a un límite y ahí empieza a moverse. Y una vez que se mueve, empieza a aumentar la velocidad hasta que si yo la suelto, se frena. Bien, bueno, esto se explica entonces que estos ensayos los hizo Galileo. Y él dijo, si yo tiro una caja por una pendiente, veo que aumenta su velocidad y si la dejo correr, corre por el piso, pero después se detiene. Ahora, si tomo otra caja distinta, él lo hacía con esferas, y la tiro por el plano inclinado, hace lo mismo que la otra, cae, y cuando llega al piso sigue hasta que se detiene. Pero cuando cambiaba el cuerpo, veía que una esfera se detenía antes que la otra. Y eso le llamó la atención. Si el plano inclinado es el mismo, si la superficie es la misma y lo tiro desde la misma altura, con la misma inclinación, todo igual, ¿por qué una sigue rodando y la otra se detiene antes? Algo tiene que haber que haga que esto cambie. Y él se imaginó entonces que podría llegar al caso ideal de que no se detenga nunca. Entonces yo podría tirar un cuerpo por el plano inclinado y nunca se detenga. Bueno, todo esto es lo que estamos ahora sintetizando nosotros con que aparece fuerza. Ya Galileo se dio cuenta que lo único que cambió fue el cuerpo y el resultado era distinto. Algo en el cuerpo modifica los resultados. Bueno, Newton a ese algo en el cuerpo lo llamó masa. La masa del cuerpo modifica los resultados y por eso seguimos teniendo esta fórmula. La masa por la aceleración o el cambio de velocidad me da la fuerza aplicada. Bien, después Galileo hizo otra cosa más. Volvió a tirar las esferas, pero cambió el piso, o sea, cambió la superficie de apoyo del plano inclinado. Y se dio cuenta que cambiaban los resultados. Es decir, mismo cuerpo, cambié solo el piso y el resultado cambia. Quiere decir que los resultados que yo obtengo no dependen solo del cuerpo. Cambio el cuerpo, cambia el resultado. Perfecto. Pero ahora que el cuerpo es el mismo y cambié la superficie de apoyo, también me cambió el resultado. Quiere decir que la superficie de apoyo tiene alguna injerencia, tiene algo que hace cambiar el resultado. ¿Está bien? Todo esto entonces dio lugar a estudiar qué hay entre el cuerpo y la superficie de apoyo para que los resultados cambien. Y eso que hay ahí entre los dos, nosotros lo conocemos como rozamiento o fricción. ¿Hasta ahí se entiende bien esto?
Profe, entonces, ¿qué sería bien el rozamiento? Porque entendí, pero como que me mareé. Ah, te mareé, bien, esa era la finalidad. Logré que se maree. No, 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 Este, no usted, sino yo. no, está bien. Eh, la fricción es una fuerza que aparece cuando yo quiero mover un cuerpo que está en contacto con otro y quiero mover uno sobre el otro o uno relativo al otro. Aparece una resistencia. Entre los dos cuerpos hay una resistencia. Ahora después les muestro un dibujito que es una de las posibles explicaciones de por qué me cuesta mover un cuerpo cuando está apoyado sobre el otro. Profe, Sí, y si es al revés, no se llamaría fuerza de fricción, ¿no? al Sería tipo la revés, fuerza de ¿cómo sería? gravedad. Si empujas el objeto sobre la inclinación sería. Si lo empujas para arriba. Bueno, si yo lo empujo hacia arriba, entonces sí, estoy venciendo una fuerza que nosotros llamamos peso, que es la atracción de la gravedad. Perfecto. Pero ahí no hay contacto directo entre la superficie y el cuerpo, porque ya lo estoy alejando de la superficie. ¿Sí? No, Lo no, que o yo sea, estoy... viste cuando ponele estás, no sé, supongamos una montaña, ¿no? Y Sí. querés subir algo, lo empujás, pero sobre Ah, lo la arrastras superficie. sobre un plano inclinado. Eso me decía. Claro, sí. Bueno, ahí tenés entonces, lo vamos a hacer después para ver referencias, porque eso ustedes lo van a usar mucho. Eh, Vos estás primero tratando de arrastrar sobre la superficie. Cuando yo arrastro sobre la superficie, aparece la fricción. Esa fuerza la tengo que vencer, porque si no puedo vencer la fricción, no lo puedo mover el cuerpo. Pero después también hay un componente del peso que tira el cuerpo hacia abajo de la pendiente y también la tengo que vencer. Quiere decir que ahí yo tengo dos resistencias que se oponen a que yo suba el cuerpo por la montaña. Una es la ¿De la gravedad? fricción y la otra es una componente del peso, exactamente, una parte de la gravedad o de lo que llamamos peso que se opone a ese movimiento. Las dos cosas estarían actuando. Pero la fricción y la gravedad son independientes. ¿Está bien? La gravedad es la fuerza de atracción de la Tierra y todo cuerpo tiene peso acá a nivel terrestre, con lo cual siempre nos atrae la Tierra hacia eso. Eso está siempre y si yo quiero mover verticalmente un cuerpo, tengo que vencer esa fuerza de atracción de la Tierra porque si no se queda en la Tierra. Si lo muevo en plano inclinado, no todo el peso actúa hacia abajo, pero una componente sí que también la tengo que vencer. Ahora, la fricción está siempre presente cuando hay rozamiento, cuando un cuerpo fricciona o roza sobre el otro. Siempre va a estar presente. Y miren, acá diferencia por colores. La fuerza que aplica el hombre está en color naranja, ¿la ven ahí? Y la fuerza de la fricción está en color rojo. La fricción siempre se opone al sentido de movimiento. Si el hombre empuja hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda y acá me la representan con una flecha roja. Si yo cambio el sentido, el hombre ahora empuja hacia la izquierda, que sería la flecha naranja, la fricción ahora va hacia la derecha, que sería la flecha roja.
siempre va en sentido contrario a lo que yo quiero hacer. ¿Sí? ¿Se vio bien eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora miren, voy a tratar de ir lento para mostrarles algo. Yo ahora estoy empujando la caja y no logro que se mueva hasta que llegue a un valor que creo que acá da 120. Ahí lo vamos a probar. Ahí estoy en 108 y no se mueve. Y cuando llegue a 120 se va a empezar a mover. Ahí se empezó a mover, ¿ven? Cuanto más rápido, cuanto más fuerza aplique, más se va a mover, más rápido, y entonces ustedes lo distinguen bien. ¿Qué me dice esto entonces? Que hay un valor máximo de fricción que yo tengo que superar para que pueda romper el estado de movimiento del cuerpo. Es decir, para sacarlo del reposo, si yo aplico menos de 120, no puedo. Se mantiene, pero cuando yo supere los 120, ya ahí lo puedo cambiar y lo puedo acelerar, ¿ven? Se vio entonces esto, fíjense, hasta ahí, cuando pude superar ese valor, ahora se mueve. Quiere decir que la fricción tiene un valor máximo. Ese valor va a depender de muchos elementos, pero siempre hay una relación entre la superficie de apoyo y la superficie del cuerpo. Siempre es una relación entre las dos superficies. Ahora, quiero mostrarles un detalle más. Ahora puse una heladera arriba de la caja, porque ya que está, muevo la caja y la heladera al mismo tiempo. Aprovecho el viaje. ¿Sí? Entonces voy a poner a mi hombrecito a empujar. Y fíjense, hasta acá estábamos iguales. Acá en 120, antes la caja se movía, pero ahora no se mueve. Y si hago que siga empujando mi hombrecito, fíjense que llegué a 500 newton y no logro que se mueva. ¿Se entiende la diferencia? Con la caja sola, en 120 ya se estaba moviendo, pero acá llegué a 500 y no logro que se mueva. ¿Qué es lo que entonces estudiaron los especialistas? Dijeron, ¿qué diferencia hay entre esta configuración y la otra? Bueno, la única diferencia es que acá agregué la heladera. Quiere decir que la fuerza que yo tengo que vencer para romper el estado de equilibrio que está este cuerpo, y eso se llama fricción en este caso, depende del cuerpo. Algo que está acá está haciendo cambiar los resultados. Si yo saco la heladera y aplico la fuerza de antes, otra vez la caja se mueve. ¿Está bien? Entonces quiere decir que si ahora, mire, vamos a cambiar. Vamos a poner al hombre. Ahora voy a tratar de mover al hombre y aplico 120 y no puedo moverlo. Con 120 la caja sola se movía. Ahora que está el hombre no puedo. Tengo que aumentar. Y a ver hasta cuánto llegamos para que... Y ahí pude romperlo. Bien, ¿se entiende? Entonces quiere decir que hay dos cosas a tomar en cuenta. Primero, hay un valor máximo que nosotros llamamos rozamiento o fricción, que ahora vemos mejor de qué se trata eso, pero hay un valor máximo. Cuando yo supero ese valor máximo, rompo el equilibrio y entonces se puede desplazar la caja. Ahora ese valor máximo
no depende solo de la caja, porque cuando le agrego la heladera, cambia ese valor máximo. Y ahora fíjense que yo estoy ahí y no logro vencerlo. Apliqué toda la fuerza y ahora no logro vencerlo. Quiere decir que el agarre, el rozamiento, la fricción responsable de que yo no pueda mover la caja, está de alguna forma relacionada con la carga o el peso que estoy poniendo sobre ella. Si acá tuviésemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por un lado, la heladera. Vamos a cambiar que se me gusta el color. Tengo por un lado la heladera. La heladera tiene su propio peso. Llamaríamos peso de la heladera. Tenemos la caja, que también tiene un peso. Llamaríamos peso de la caja. Y como está apoyada en el piso me va a devolver una fuerza llamada normal. Si a este vertical lo llamamos eje Y, la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser masa por aceleración en Y, y esto me tiene que dar igual a 0, porque no se está moviendo. En este eje no se mueve. Si sumo toda la fuerza, ¿qué me va a dar? Que la normal, que va en sentido hacia arriba, es igual al peso de la heladera más el peso de la caja. Y le apliqué 500 newton y esa fuerza de fricción fue tan grande que no me dejó moverlo. Ahora, cuando yo saco el peso de la heladera, con 120 newton logro moverla. Quiere decir que la fuerza que se da acá y no me deja desplazar la caja está relacionada con este valor, el valor de la fuerza normal. Cuanto más grande es la fuerza normal, más fuerza tengo que romper para mover la caja. Cuanto menor es la fuerza normal, menos fuerza tengo que hacer para mover la caja. ¿Se entiende eso? Disculpe, profe, no entendí lo último. Bueno, vamos de vuelta a ver si se entiende. Si saco la caja. El piso es el mismo, ¿sí? En vez de cambiar ahora la caja, pusimos a la nena y el hombre va a empujar a la nena. Y cuando llega a un valor de 100 newton, ya se mueve. Si pongo la caja y empujo, tiene que llegar a un valor de 120 para moverlo. Si saco la caja y pongo solo la heladera y empujo, vamos a poner los valores para que se vea, porque esta sola no la probamos. Llevo 200 newton y no se mueve, pero en algún momento tiene que romper ese equilibrio y ahí la logro mover. A los 360 newton se mueve. Bien, ¿qué está mostrando esto? Que el rozamiento depende de algún elemento que está relacionado con los objetos que trato de mover. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Cambia el objeto, cambia el rozamiento. Entonces, ¿qué cosas que tenga este objeto son los que me cambian? Bueno, lo que sabemos que tiene el objeto es el peso. Y que como está apoyado sobre la superficie y por la tercera ley de Newton
sabemos que si yo hago fuerza sobre la superficie me devuelve una fuerza igual, pero de sentido contrario a la que tiene aplicada sobre ella. Entonces, en este caso, tengo la fuerza del peso de la caja, pero cuando agrego el peso de la heladera, ahora la fuerza sobre la superficie es la que aplica la caja más el peso de la heladera. Y eso me cambia el resultado, porque ahora ni siquiera la puedo mover. Ahora aplico toda mi fuerza y no logro romper ese equilibrio. Así que lo que estudiaron los especialistas es, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, está cambiando la fuerza normal que me aplica el piso sobre los elementos. Porque cuanto más peso ponga yo, más fuerza normal aparece. Puedo seguir agregando peso y más grande va a ser la fuerza normal. ¿Está bien? Hoy habíamos anotado, si anotamos acá, la fuerza normal, la que se opone a la fuerza aplicada, acá va a ser el peso de la caja más el peso de la heladera más el peso del tacho ese de basura. Y si le agrego el hombre, va a ser más el peso del hombre, más el peso de la nena. ¿Se entiende? Si saco la heladera, la fuerza normal es menor. Si saco el tacho, la fuerza normal es menor. Quiere decir que lo que está influyendo acá en los resultados es el valor de esa fuerza normal. Cuanto más grande es la fuerza normal, más me cuesta mover los elementos. Quiere decir que más fricción hay entre las superficies. ¿Sí? ¿Así se entendió mejor? Sí, profe, perfecto. Ahora sí. Gracias. Genial. Y quiero que vean un detalle más. Miren. El hombre aplica la fuerza naranja y la fuerza roja me indica la reacción o la fricción, la que no me deja moverlo. Ahí la fuerza naranja es de 29 y la fuerza roja es de 29. Ahí la fuerza naranja es de 158 y la fuerza roja es de 158. Y ahí la fuerza naranja es de 500 y la fuerza roja es de 500. ¿Qué nos dice esto? Miren, ¿qué es lo que ven ahí ustedes como efecto? Porque mientras más peso tenemos, es mayor la fuerza de fricción. Exacto. Pero ahora el peso es el mismo. Mira, el peso es la heladera más la caja. Y ahora el valor de la fuerza roja se hace más grande cuando pasa qué cosa. Ahí es más chiquito, más chiquito, más chiquito. Ahí empieza a crecer, a crecer. Cuando crece qué cosa, crece también la fuerza roja. La fuerza naranja. Cuando crece la fuerza, ¿puede ser? ¿La fuerza aplicada? Bien, quiere decir esto entonces que la fuerza de rozamiento no es un valor único y constante. La fuerza de rozamiento varía según la fuerza que yo hago. Si yo hago, mira, ahí hago 100 de fuerza, la fuerza vale 100. Si yo hago 200 de fuerza, la fuerza de rozamiento vale 200. Siempre en la misma proporción, de manera que la suma de fuerzas me da 0 y no me deja cambiar el estado de movimiento. Pero no cambió nada, solo cambia la fuerza que yo hago. Quiere decir, la fuerza de rozamiento va cambiando con mi fuerza. Se opone a lo que yo hago. ¿Se dan cuenta? Crece o decrece según la fuerza que yo hago. Si empujo para el otro lado, es exactamente lo mismo, pero cambia la dirección de las fuerzas. Quiere decir que la fuerza de rozamiento va creciendo proporcionalmente a la
fuerza que yo hago para cambiar el estado de movimiento de la caja. ¿Está bien eso? ¿Se entiende bien así? Ese concepto es importante, ¿eh? No siempre voy a tener la misma fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento depende de cuánto la empujé. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Ahora quiero que sigan las flechas a medida que empuja el hombrecito. La naranja va creciendo y crece la fuerza roja también. Y no me deja moverlo. Pero fíjense, acá llegamos a este punto. ¿Qué pasó? Ahora solo se crece la naranja y la fuerza roja no creció más. Fíjense solo con esto. Crece la fuerza naranja y la fuerza roja no crece más. Y siempre que lo haga va a llegar al mismo punto. Crece la fuerza naranja y la fuerza roja no crece más. ¿Qué me está diciendo eso? Que la fuerza de fricción, la que se opone al movimiento, tiene un valor máximo. Y cuando yo empujo, crece con mi fuerza, pero llega a un punto máximo que no puede seguir creciendo. Y aunque yo aplique más fuerza, ese valor se quedó siempre en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Se entendió bien eso? Entonces la fricción siempre tiene un máximo, que ahora les cuento de qué depende ese máximo, pero siempre tiene un máximo. Y cuando yo rompo el equilibrio y con mi fuerza supero la fricción, entonces la fricción ya no puede seguir creciendo, se mantiene en su valor y crece el movimiento con mi fuerza sola. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial, genial. Entonces vamos a seguir avanzando y cualquier cosa volvemos acá, porque no me acuerdo si me falta mostrarles algo más. Pero bueno, se los voy a mostrar cómo lo presentan los libros. Bueno, el estudio de la fricción es muy complejo, muy difícil. Hay muchos elementos o variables que modifican el rozamiento de un cuerpo con el otro. Normalmente no hay leyes muy fijas, porque todo lo que se conoce sale de ensayos. Se ensaya, se prueba y se sacan conclusiones, y esas conclusiones se usan en los demás casos. No hay algo muy estático, o esto es así, sí o sí, no. Se modifica permanentemente. Entonces, hay varias explicaciones distintas para justificar por qué aparece esa fuerza de fricción. Y la que más se usa en mecánica, por lo menos, que es lo que nosotros estamos estudiando, es la siguiente. Si ustedes pasan la mano por el escritorio de ustedes, ¿cómo sienten a la superficie? Lisa. Lisa, perfecto. Si tocan la pared, posiblemente se sienta menos lisa que la... Y si tocan una lija, se siente menos lisa todavía. Pero hay superficies que nosotros sentimos que son lisas. Ahora, cuando esa superficie, como ustedes ven acá, se amplía mucho, estamos hablando muchas veces, se ve que en la naturaleza no hay ninguna superficie lisa totalmente. Todas las superficies son rugosas y tienen esta forma así como ustedes ven ahí, parecen montañas. Y como parecen montañas, se las llama exactamente igual. A los picos se los llama picos y a lo que está así más hundido se los llama valle. O sea,
montañas tienen picos altos y valles. Bueno, las superficies se las llama exactamente igual. Tiene picos y tiene valles. Sube y baja permanentemente de forma irregular. Para que se den una idea, esta imagen que está mostrando acá está tan ampliada que en estos pedacitos blancos que quedaron vacíos no entraría un pelo nuestro. Si yo quisiera meter un pelo acá, por más pelo finito que yo tengo, no entraría ahí. Así que imagínense lo ampliado que está esa superficie. A simple vista es imposible distinguirlo y bueno, los microscopios, los elementos de óptica nos permiten ampliar. Ahora, ¿cuál es la explicación entonces? Que cuando yo tengo un pico acá del piso verde que se trabó contra el valle de la caja. Acá tengo un pico de la caja que se trabó con la zona baja o el valle del piso y así acá también. Y esto es lo que pasa permanentemente cuando yo apoyo una superficie sobre la otra. Se acomodan ahí y los picos de una se traban contra el valle de la otra y quedan trabados. Cuando ahora yo quiero arrastrar la caja la quiero mover respecto al piso, estas trabas me lo impiden, me hacen resistencia. Y para que yo las pueda mover, tengo que vencer estas trabitas y llegan incluso a romperse. Si ustedes pasan una superficie sobre la otra muchas veces, ven que las superficies se rayan, ¿no? Una superficie raya a la otra y cuando esto se hace muy intenso, llegan a pasarse partículas de una superficie, se pegan en la otra superficie y se quedan incrustadas ahí. Entonces, eso se llama fricción. Y una forma de justificarla es estos valles o rugosidades de los cuerpos que se traban y no me dejan mover un cuerpo respecto al otro. Nosotros en la vida real tenemos fricción todo el tiempo, no hay forma de que no haya fricción y eso nos permite, por ejemplo, sostener algo en la mano y que no se nos resbale, nos permite pisar y avanzar y que no nos quedemos patinando en el lugar. La fricción mueve todo nuestro mundo, está presente en todo, pero después cuando necesito mover las cosas se opone al movimiento y me complica. Se ha roto o se ha logrado vencer bastante la fricción con elementos magnéticos porque no hay contacto directo entre las superficies y ustedes ven que eso se aprovechó en hacer trenes de alta velocidad donde lo que se logró es vencer mucho la fricción y algunos iban montados en campos magnéticos y entonces toman velocidades extraordinarias porque no tengo que vencer tanta fuerza para mover. Pero después ve que se trata de ayudar para vencer esa fricción y no gastar tanto. Por ejemplo, van a estudiar en los vehículos cómo se debe diseñar la superficie para que el viento no te frene todo el tiempo o te frene menos. Lo ven en los vehículos de Fórmula 1, los ven en los camiones que les ponen arriba del techo un desviador o difusor de aire para que no le haga tanta resistencia y lo esté sacando permanentemente. Tiene que gastar mucha energía para avanzar porque el viento lo frena. Está bien, es decir que se estudia permanentemente para tratar de que la fuerza sea menor. Los que vayan a estudiar balística van a aplicar este concepto
en que el proyectil que sale disparado del cañón, mientras va por el cañón, tiene fricción. Y esa fricción, calculo que la deben tener estudiada para cada arma, más o menos, cuánto es la fricción. Porque el otro efecto que tiene la fricción es que rompe los materiales. Ahora, hagan con las manos fricción. Cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos frotamos las manos, ¿no? Frótense las manos a ver qué aparece ahí cuando se frotan las manos. Fricción, profe. Cuando frotan tienen fricción. ¿Y qué aparece en las manos? El calor. Calor, bien. El otro problema de la fricción es que me hace perder energía en forma de calor. Cuando fricciono, se toma temperatura las superficies. Como toma temperatura, se ablandan y se agarran más y más, entonces fricción, más temperatura y llega a un punto que, por ejemplo, se prende fuego. Las superficies por fricción se pueden prender fuego. Y así se supone que aprendimos a prender fuego en el pasado. Friccionando una piedra contra otra, el hombre aprendió a dominar el fuego. Hay una película que no sé si vieron ustedes, y no se debe estar dando vuelta por algún lado, que se llama La Guerra del Fuego. No sé si la llegaron a ver. Es media rara la película porque muestra la vida de los humanos prehistóricos. Y muestra un poco también el contacto cuando se encuentran distintas tribus de distintas especies. Ustedes saben que había otras especies de humanos y nosotros fuimos los únicos que sobrevivimos. Nosotros somos descendientes de una sola especie, pero desaparecieron varias especies humanas. Y bueno, no se sabe bien por qué. ¿Algunos de ustedes ven gelatina? Sí. No tiene nada que ver con el tema, pero me voy a conectar de la compu porque me estoy quedando sin Sí. batería. Pero no puedo Bueno, prender la dale. cámara por acá porque no está medio configurado todavía. Dale, no hay problema. No hay problema. Ahí ya te mando. Gracias por avisarme. A vos. Bueno, para vencer esta fricción, para romper eso, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es poner algo en el medio acá, que trata de que estas superficies no se toquen y se separen cuando se muevan y haya menos fricción. ¿Sí? ¿Qué sería esto que estamos poniendo en el medio acá? Para que no se toque una superficie con la otra. Una base lisa. Bueno, cuanto más lisa, se supone menos fricción, pero aparece otro fenómeno ahí, que cuanto más contacto tienen, más se unen las superficies. Y después para poder sacarlos de acá necesito que entre aire porque si no se quedan pegadas. Pero si pongo otra superficie tengo el mismo efecto. Necesito algo que haga menos fricción. ¿Qué es? Si ustedes no se pueden sacar el anillo, porque hoy tengo los dedos hinchados porque hay humedad y se me hinchó el dedo y quiero sacarme el anillo. No sale. ¿Qué hacen para sacarse el anillo? ¿Fuerza? Sí, hace fuerza pero no sale. ¿Cómo hace Ponemos el dedo para...? para arriba. Ah, bueno, eso no lo sabía. Si pones el dedo para arriba, se achica el dedo.
O sea, como de que baja la sangre sería, entonces como de que, no sé, algo así. Yo lo Ah, hago y me mira, sale. y sale, bueno, lo voy a tomar en cuenta, no, nunca lo había probado. Pero hay una forma más fácil, ¿qué hacen? No sé, mojarlo, profe. Bueno, mojarlo bien, o sea que yo acá, esto que marqué rojo podría ser agua, ¿Sí? podría ser agua tranquilamente, ¿sí? Este, y si quiero que sea más efectivo que el agua, porque por ejemplo en los metales, el agua tiene un problema, los oxida. Y entonces vencí un poco la fricción, pero rompí toda la superficie con óxido. ¿Qué pongo también? ¿Puede ser arena? Bueno, la arena también, pero la arena no es tan efectiva. Pongo, si tengo un piso patinoso, pongo arena para no patinarme. Entonces me está haciendo el efecto contrario. Podría poner aceite. Bien, ahí me gustó un poco más. Ponemos aceite. Cuando ustedes necesitan que algo se deslice fácilmente, ponemos aceite. ¿Está bien? Lo que quiero mostrarles es que esto del rozamiento puede parecerles nuevo si quieren, nada, esto nunca lo escuché, pero lo estamos usando todo el tiempo. Porque si ustedes se frotan mucho tiempo las manos, se van a lastimar, ¿no? Pero si yo quiero suavizar esa superficie y que no me lastime, ¿qué hago? Pongo crema. No, usamos crema. O pones aceite. No usamos aceite porque, bueno, Yo le parece pongo, que la crema es mejor. ¿Cómo? Perdóname, Agustina, no entiendo. yo le pongo jabón al anillo para que se me salga. Bien, sería similar. El jabón es una grasa. Entonces estamos poniendo grasa, aceite, algún elemento que se desliza más fácilmente y entonces provoca menos fricción. Bueno, ahora simplemente para mostrarles que todos estos principios que yo les estoy contando y que uno puede decir, uy, ¿esto qué es? Ustedes ya lo tienen en la mente porque todo el tiempo lo estás haciendo. Para distintas cosas estás aplicando estos principios que por ahí nunca le dimos nombre, quizás, pero que ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer cuando se encuentran con un tema como este. Quieres aflojar un tornillo, entonces tenés que meter algo que lubrique la zona. Lubricas para que sea más fácil el movimiento. Y bueno, justamente lo que estás haciendo en eso es reducir la fricción. Bien, después hay otras explicaciones de la fricción que te dicen, por ejemplo, que hay una atracción eléctrica de fuerzas electromagnéticas que tienen que ver con los núcleos que atraen y por eso los cuerpos no se deshacen y quedan unidos. Cuando se juntan ahí hay una atracción y se unen. Y supongo que en otras especialidades eso va a ser importante. Algunas de las de CRIMI seguramente van a usar ese concepto porque se puede levantar una huella o cosas así que tiene que ver con esto. Así que ustedes verán, cada especialidad busca su forma de utilizar estos principios para que les sirva. Ahora, en este grafiquito, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la fuerza empieza a aumentar. Acá me acordé lo que no les mostré, ahora vuelvo para atrás. Ven que va aumentando, hasta que llega al valor máximo de fuerza de fricción. Y cuando llega al valor máximo, se rompe el equilibrio. Ahí vuelvo para atrás porque quiero mostrárselo para que no sea solo de palabra. Quiero que lo vean. Vamos a poner todos los valores otra vez. Fíjense, ahora el hombrecito va a empujar la caja. Fíjense que la fuerza roja es la fricción
ahí está subiendo por la inclinación que vimos en el gráfico, crece junto con la fuerza que yo le aplico y llega a los 120. No voy a poder detenerme ahí porque no me da la sensibilidad acá para parar ahí con el mouse, pero a ver si lo hago así. Fíjese, ahí estamos en 100, las dos fuerzas valen igual y acá estaríamos en ese gráfico, estamos subiendo, subiendo, subiendo hasta que acá vale 100 la fuerza de rozamiento, ¿sí? Ahora, voy a seguir aumentando. 107, 108, 109, 110. 120 y no se mueve. Quiere decir que llegué al máximo en el gráfico. Y ahora cuando me pase de esto se tiene que empezar a mover. Ahí se empezó a mover. 124 newton y se mueve. Pero fíjense cuánto vale ahora la fuerza de fricción. Vale 92. ¿Se entendió eso más o menos? A ver si lo puedo hacer de vuelta. Ahí la fuerza de fricción máxima llegó a 122 newton. ¿Ven? Pero si yo lo empiezo a mover, ahí cuando logro moverlo, la fuerza de fricción ahora es menor. Ahora vale 92 newton y el cuerpo se mueve. Entonces ahora volvemos al gráfico y se los cuento con el gráfico. Aplicado acá me estaría mostrando lo siguiente, me estaría diciendo. Yo voy subiendo. Cuando llego al máximo, en ese ejemplo era 122 newton. Llegué a la máxima fuerza de fricción que puedo tener en esas condiciones. Y ahora que yo supero, la fuerza cambió y ahora vale 92 newton, vale menos que antes. ¿Y cuál es la diferencia? Que esta línea de puntos me marca que acá tenía velocidad igual a 0, estaba estático, y acá ya tengo aceleración. El cuerpo ahora está cambiando su velocidad y la fuerza de fricción se mantiene más o menos constante. ¿Se entiende eso? Y entonces se hace un corte o una división. Se dice, tengo una fuerza de fricción cuando estoy estático y una fuerza de fricción diferente cuando me estoy moviendo. Cuando estoy estático, la fuerza de fricción va creciendo con la interacción hasta que llega al máximo posible. Quiere decir que va variando hasta que llega al máximo posible. Pero una vez que logré mover el cuerpo, el valor de la fricción es menor y se mantiene constante durante todo el movimiento. Bueno, ¿cómo se llegó a estas conclusiones? Y se llega por ensayos. Pero ese concepto es importante. Entonces, ¿cómo lo explicaron en general Newton, pero todos los que estudiaron este tema te dicen, tengo dos tipos de fricción, una fricción estática. Y esto quiere decir que la fuerza de rozamiento estática
le ponen la S de estática en inglés, nosotros le pondríamos la E de estática, pero daría lo mismo. Esa fuerza depende del valor de la normal, que acá el libro lo pone en minúscula, pero nosotros lo usamos en mayúscula, y depende de un coeficiente. Coeficiente que es la letra mu. Coeficiente de rozamiento estático. Este coeficiente trata de venir a mostrarnos los otros elementos que modifican. La normal vimos porque cuando yo agrego más peso, más resistencia pone la fuerza de rozamiento. Ahora, si cambio la superficie, porque ahora la superficie es más lisa, cambia también la fuerza. Si cambio la superficie, porque ahora la superficie es más rugosa, cambia la fuerza. Si cambio la superficie porque le puse un lubricante, cambia la fuerza. ¿Cómo hago para mostrar todos esos datos? Bueno, se pone un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento estático. Y cuando se empezó a mover, se lo llama coeficiente de rozamiento dinámico, que los libros ponen K de kinetic, en inglés, movimiento, y nosotros le pondríamos coeficiente de rozamiento dinámico con una D. Así que las dos opciones pueden llegar a encontrar. Y esto se los puedo mostrar también ahí en el simulador. Acá, miren, con esto yo puedo cambiar la superficie. Puedo hacerlo liso, que acá lo representa como si fuese hielo, o puedo hacerlo súper rugoso. ¿Ven cómo cambia la superficie cuando yo muevo la fricción? ¿Sí? Entonces, para la misma caja, si yo pongo hielo, cualquier fuerza hace que se mueva, porque el coeficiente, el peso es el mismo, la normal es la misma, pero el coeficiente de rozamiento para el hielo es muy chiquito. Ahora, acá habíamos visto que teníamos que superar los 120. Pero si yo pongo súper rugoso, vamos a ponerle valores. Ahora, si aplico 120, no logro moverlo. ¿Sí? Se dan cuenta que ahora está en 125 y no logro moverlo. 150 no logro moverlo y recién lo pude mover arriba de los 185 newton. ¿Qué quiere decir entonces? Que el hombre es el mismo, la caja es la misma, pero cambió el suelo. Bueno, para justificar eso se usa el coeficiente de rozamiento. ¿Cómo se determina el coeficiente de rozamiento? Se ensaya. Y todos los libros, todos los autores te van a dar una tablita como esta, donde te dice cuál es aproximadamente el coeficiente de rozamiento que vos tenés, dependiendo de los dos materiales en contacto. Si es acero sobre acero, te dan estos valores. Si es aluminio sobre acero, si es latón, si es vidrio, si es cobre y así. Cada especialidad ha hecho sus ensayos, entonces si vos buscas para coches, vas a encontrar los libros que te dicen si el neumático está sobre asfalto vale tanto, si está sobre tierra vale tanto, si está sobre hielo vale tanto, si está sobre agua vale tanto, y así te van cambiando, que lo han hecho ensayando. Si vas a buscar en balística, seguramente haya otra tabla que te diga, según los proyectiles, el material, según el cañón, etcétera, vale tanto, y así
para cada especialidad vas a tener distintos valores. Todos estos valores son aproximados y todos salen de ensayar. Cuando ustedes citen en una pericia cuál es el valor que eligieron, van a tener que poner de dónde lo sacaron y por qué. Por ejemplo, yo no tengo acero sobre acero y no tengo aluminio, pero tengo algo en el medio, entonces digo, bueno, basado en esta tabla tomo un promedio y después entonces se discutirá si ese promedio te sirve o no te sirve, pero tengo que decir de dónde lo saqué, no puedo poner cualquier valor ni me lo puedo imaginar. ¿Está bien esto? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, no se escuché muy bajito, no sé si soy yo que escucha muy bajito. A ver, alguno que me diga algo, así, a ver si escucho yo o se me movió algo. ¿Se escucha bien ahí, profe? Ah, ahí sí, ahí sí. Ahí está. Gracias. De nada. Bien, perfecto. Bueno, miren, acá tenemos este ejemplo que nos presenta el libro. Nos dice, tengo un trineo, un nene y el padre que lo quiere arrastrar. Y usa dos formas distintas. Una es empujándolo. Ah, perfecto, gracias. No, yo porque a veces me engancho el cable acá y después no escucho y soy yo. Lo trata de empujar desde atrás para moverlo o en esta otra tira de la soga para moverlo. ¿En cuál de los dos casos les parece que hace más fuerza para moverlo al nene con el trineo? Para el de arriba, profe. ¿Hace más fuerza para arriba para moverlo? ¿Eso es lo que me dijiste? Sí, yo creo que en la A hace más fuerza. Ah, pero la A no es para arriba, la A es para abajo. No, no, perdón, en la imagen de arriba. Perdón, entonces, vamos. En esta hace más fuerza. ¿Por qué te imaginas eso? ¿O por qué Porque sabes que es así? porque lo tiene que empujar, creo. En los Bueno, dos casos lo tiene que mover igual, pero no sí, sé. Es eso. sí, los dos lo está empujando en definitiva. Acá lo empuja desde atrás, acá nosotros en lugar de decir empujar, lo tira desde adelante. Pero falta algo ahí. ¿Qué me estaría faltando tomar en cuenta? Para mí la dirección de donde empuja, ¿Por qué? ¿Por qué pensás en eso? porque en uno está haciendo como si fuese la presión hacia abajo y el otro está como levantando. No sé si me explico bien. Bien, sí, yo te entiendo bien. No sé si los compañeros también entienden bien, Sí, se pero entendió, creo. Sí. buenísimo. Si lo hacemos matemáticamente, miren, ya que estamos acá, lo hacemos. Nosotros decimos que si yo hago el diagrama de cuerpo libre de este dibujito, yo tengo el trineo con el nene, que lo dibujo como un cuadradito, y el piso. El trineo con el nene tienen un peso, que lo vamos a dibujar acá. Sería el peso del nene y el trineo. Y el padre está haciendo una fuerza aplicada en este sentido. Y como vimos antes, hay una fuerza que se va a tratar de oponer a que yo mueva al nene, que la tengo que vencer, que se llama fricción. Fuerza de rozamiento. Y esta era la fuerza que hace el padre, la fuerza F que hace el padre para empujar. ¿Sí? Para poder sumar todas estas fuerzas, si se mueve o no se mueve el nene, tenemos que ver si está en equilibrio y tengo que sumar todas las fuerzas
pero no todas las fuerzas están en la misma dirección. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Esto se va a repetir siempre, así que esto va a ser constante. Si hacemos la suma de fuerzas en X, ¿qué fuerzas actúan en X? Bueno, fíjense que tenemos las componentes, este azul no se ve, ¿no? El verde. Voy a cambiar el naranja que me gusta. Tenemos que esta fuerza yo la puedo descomponer en dos. Esta sería la fuerza F en y esta de acá sería la fuerza F en X. Porque la fuerza está inclinada. Entonces, en X voy a tener la fuerza X menos la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento siempre se opone. Y todo esto debería ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, me quedé sin espacio. Si vamos al eje Y, en el eje Y, ¿qué voy a tener que sumar? Tengo hacia abajo la fuerza Y, negativa, menos el peso del nene, que también va hacia abajo. Pero como estas dos cosas están aplicando fuerza sobre la superficie, yo voy a tener una reacción, que es la normal. Esto sería más la normal. Entonces esta es la que nos interesa. ¿Qué nos muestra? Que la normal acá va a ser igual al peso del nene más la componente de la fuerza en Y del padre. Y cuanto más grande es la normal, más grande es la fuerza de rozamiento. Porque la fuerza de rozamiento es igual a mu por L. Si voy a aplicar lo mismo a este caso, me va a quedar que la fuerza normal va a ser igual al peso del nene menos la fuerza del padre. Entonces la fuerza de rozamiento acá va a ser menor que la fuerza de rozamiento acá. ¿Por qué? Porque acá le estoy agregando valor a la reacción del piso. ¿Se entendió como concepto ese? Después vamos a hacer algunos ejercicios para ponerlos en juego. Pero está bien, ¿se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bien. Entonces ahora voy a cambiar, quiero compartirles algo del libro, porque hoy me preguntaron los compañeros de ustedes del otro grupo y entonces se los quiero compartir a ustedes también. Porque bueno, debido a que no nos vamos a ver hasta el miércoles, voy a tratar de subirles algo para que ustedes hagan, pero es necesario que ustedes sigan avanzando un poco más, porque si no, cuando nos vemos el miércoles no se van a acordar ni de mí. Así que necesito que lean. Y quería mostrarles, me preguntaban qué tenemos que leer. Bueno, lo que estamos viendo nosotros en el libro empieza acá, en el capítulo 4, que sería la página 107. Fíjense que empieza haciendo toda una descripción. No es tanto lo que hay que leer. Hasta acá llegó una hoja, dos hojitas y ya empezó con los ejemplos. Una hoja y media y ya tiene ejemplos. Todo esto que estamos viendo
cómo son las fuerzas, lo tienen acá explicado con dibujitos, colores, es bastante gráfico, bastante bien hecho. Así que denle una leída a esto y traten de ver los dibujos y los ejemplos que hace, porque así podemos avanzar. Ven que tiene todo explicado y bastantes dibujitos. Después viene la primera ley de Newton, la ley de inercia que vimos nosotros, primera ley de Newton. Se trata, ¿eso está en el campus? No, este es el libro que ustedes bajaron de internet, que se llama Física Universitaria. Si no tienen este libro, cualquier libro, da lo mismo de física. En internet están gratis, hay montones de libros, son todos muy parecidos. Yo les dije, a mí me gustaba este solo porque explica fácil, me gusta cómo redacta y me gusta que hay poco para leer y muchos ejemplos resueltos. Pero ustedes pueden elegir. Pero acá, miren, les explica lo mismo que estuvimos hablando recién. Según la mesa, el disco llega más lejos o menos lejos, quiere decir que hay algo ahí que influye. Y después te va explicando. Suma de fuerzas para el equilibrio. Este pedacito no hace falta que lo miren, si lo miran y les gusta mejor, pero si no, no. Después pasa a la segunda ley de Newton. Ves que no hay tanto para leer, Sofía Navarro, ahora me fijo. Si alguien no me dio el presente, anótense acá, sí, ahora ya les paso el presente. Después viene la segunda ley de Newton, que es fuerza, masa por aceleración. Explica estos dibujitos, yo se los puse la otra vez. Explica cómo se deduce la fuerza, cómo la aceleración. Y ya después te empieza a dar ejemplos, cómo usarlo. Después viene la tercera ley de Newton, tercera ley, que es acción y reacción. Se van a acordar de este dibujito que yo se los puse en el ejemplo. Y te da ejemplos, otra vez te da ejemplos como acción y reacción, pero te explica bien cómo hacerlo. Diagrama de cuerpo libre, fíjense que acá el libro no dibuja un cuadradito como hago yo, directamente pone un punto y las fuerzas, pero te va 3 ejemplos prácticos, reales, que te muestra bien cómo los tenés que entender. Y después ya vienen ejercicios. Y después de esto viene la fuerza de rozamiento. Te da aplicaciones de la ley. Bueno, fíjense, lean esto que estás acá, que te explica cómo tenés que entender cada caso, cómo tenés que plantearlo, cuáles son los pasos a seguir. Pero después ya te da ejemplo. Es una persona colgada, acá cuelga el motor. ¿Se acuerda que el otro día nosotros hicimos un semáforo colgado? Van a ver que este es un motor, pero la resolución es la misma. Así que con lo otro que vimos, te da el autito inclinado, ejemplos. Y después te empieza a plantear las fuerzas de rozamiento que está acá. Fuerzas de fricción. Acá está, miren, el mismo dibujito que yo les mostré, por qué se traba, te da una tablita y te da el gráfico que hicimos recién, cómo aumenta la fuerza hasta el máximo y después disminuye cuando se mueve. Pero todo esto está ejemplificado y explicado. Hasta acá, fuerza por rodamiento, no lo lean, hasta acá, que es la página 155. Entonces yo de todo esto voy a tratar de ponerles después algo para que ustedes hagan ejemplos o puedan seguir leyéndolo. Pero léanlo de ahí del libro, es importante que lo lean del libro, porque tienen que afianzar estos conceptos, porque bueno, se nos va pasando el tiempo y se nos viene el examen encima. ¿Está bien? Así que ahora les pongo presente Damián y Navarro, y nos vemos entonces la semana que viene. Buen fin de semana largo.